Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que nadie se haya asustado con la miniatura del video de la cicatriz ahí. Ya veo que me está llamando mi papá en cualquier momento. ¿Qué te pasó, por favor? Él es súper exagerado y es bastante miedoso con ese tema. Bueno, hoy es muy interesante lo que vengo a darles, a traerles, a contarles. La verdad que es un tema que hace muchos años me gusta investigar, estudiar y principalmente vivir, porque esto nos pasa a todos. Esperen que ajusto un poco acá. Esto nos pasa a todos y, y encontré un experimento que se hizo en 1980, hace, no sé, 40 años, más de 40 años. Es un tema de psicología, realmente, aunque también se puede explicar a nivel energético y hoy lo voy a unificar un poquito acá. Se llamó el experimento de la cicatriz, ¿sí? Lo pueden buscar. Me gustaría mucho que lo busquen y que lo puedan estudiar un poco más en profundidad para completar un poco lo que vengo a darles acá. ¿De qué se trató esto? Bueno, se les pintó justamente una cicatriz en la cara, en el rostro, a varias personas para que salgan al mundo y experimenten la conexión, la interacción con desconocidos. Y de esa forma observar cómo se podían llegar a sentir hasta discriminados por esa cicatriz grande que tenían en la cara. Pero el experimento real no era ese. El experimento real era lo que se llama la percepción selectiva. ¿Qué quiere decir esto? El experimento real fue muy curioso porque me gusta mucho cómo se hizo. Porque antes de salir se le decía a la persona, espera un segundo, vamos a retocar un poco más la cicatriz para darle más realismo. Y en ese momento, en vez de hacer eso, se le comenzaba a borrar la cicatriz, que estaba dibujada, ¿sí? Entonces, la persona salía con la creencia de que tenía una cicatriz muy real en la cara, ¿sí? Dibujada muy, no sé cómo llamarlo, pero bueno, que parecía súper real. Pero realmente el último retoque que se le daba no era ningún retoque para hacer eso, sino que en ese momento se la estaba borrando a la persona. Es decir, que la persona salía sin ningún dibujo en la cara, sin ninguna cicatriz. Y todas experimentaban lo mismo, experimentaban discriminación, experimentaban desvalorización, experimentaban rechazo de la otra persona, experimentaban sensaciones hasta de que las personas hablaban a espaldas de uno y se sentían mal por eso, como que estaban siendo discriminados, como que estaban siendo desvalorizados, como si se estuviese hablando mal todo el tiempo por lo que tenían en la cara, ¿sí? Y fue muy, muy curioso porque acá se da lo que se llama la percepción selectiva, que es la creencia que tiene la persona sobre un tema. En realidad no es la creencia, sino por la creencia que uno tiene sobre algo, eso es lo que voy a terminar viviendo o mirando afuera. Es decir, la persona recorta parte de la realidad, la persona selecciona la experiencia de todas las que hay, de todas las que pueden ser, solamente me quedo, me uno, vivo, experimento algo que justifique la creencia que yo tengo sobre algo. En este caso, sobre una cicatriz en la cara. Entonces salgo a la calle creyendo que tengo la cicatriz y me siento observado, me siento discriminado por la creencia que yo tengo de lo que iba a ocurrir. Siento que las personas hablaban mal de mí. Siento que las personas me miraban con pena, con lástima, o me miraban de una forma que me sentía desvalorizado. De eso se trató el experimento. Salían sin ninguna cicatriz al final, sino que se le hacía todo el circo de pintar y crear una cicatriz para que la persona creyera que salía al final con una cicatriz. Pero el último momento se la borraban sin que la persona sepa. Entonces la persona salía con la creencia de que tenía algo, que no tenía nada, que tenía algo y así se sentía en la vida, creyendo que tenía algo, pensando que tenía algo y toda esa creación la proyectaba afuera.
toda esa creación que uno creía que tenía, atraía situaciones donde las personas comenzaban a observar a esta persona de experimento como si tuviese algo, pero no tenía nada. Y en realidad tal vez, mm, bueno, algunas personas tal vez sí sentían algo sin saber qué estaba ocurriendo, y otras personas tal vez miraban a esa persona, pero la otra lo podía experimentar o podía analizar, que bueno, que estaban mirándola por la cicatriz que tenían en la cara, ¿sí? Que no tenían nada. Entonces, esta percepción selectiva nos acompaña de toda la vida, porque imagínense todas las heridas que traemos, traumas, situaciones, bullying hoy en día que ya está tan popular, ¿sí? Antes tal vez no tenía nombre o tenía otra forma de decirse, pero que muchos han sufrido y hemos sufrido inocentemente o más violentamente, pero que no importa la fuerza de afuera, sino cómo yo lo he vivido, porque tal vez alguien me hizo una burla y muy inocente, muy superficial, pero yo me lo tomé de manera muy agresiva, muy violenta, lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo mucho, porque en realidad es una vulnerabilidad mía la que el otro está tocando. Entonces, si yo salgo a la vida creyendo, en mi caso, por ejemplo, cuando era chico, que soy narigón, ¿sí? Cualquier broma, chiste o situación donde se da a hablar sobre la nariz, yo me voy a sentir tocado, yo me voy a sentir discriminado, yo me voy a sentir como inferior o me voy a enojar, ¿sí? Y tal vez un comentario de una persona con otra me va a hacer creer que están hablando a espaldas mías, de mí, y tal vez nada que ver, ¿se entiende? Entonces, imagínense todo lo que traemos desde que somos una célula dentro de mamá, pasando por el embarazo, el parto, la infancia, la adolescencia, todo lo que se ha marcado en ese pasado, todo lo que nos ha marcado, todo lo que nos hemos creído que es la vida o que nosotros somos. Así salimos a la vida creyendo distintas situaciones, teniendo esta percepción selectiva, ¿sí? Que algunas cosas pueden materializarse al final, siendo una verdad, una realidad, y otras cosas son fantasías mías, de las cuales al final voy a ser mi propio verdugo, porque importa más lo que esté pasando dentro que lo que esté pasando afuera. Si afuera no pasa nada, pero yo creo que sí, lo voy a padecer, lo voy a sufrir. ¿Se entiende? Entonces, mirándolo desde un lugar psicológico, existe lo que se llama la percepción selectiva, que es cuando la persona, basado en sus creencias, selecciona parte de la realidad como si fuera toda la realidad. ¿Sí? Mirándolo de un lugar energético, sabemos que lo que uno cree lo termina creando muchas veces, porque todos nuestros átomos van tomando forma, estructura, acorde al campo que tenemos. Es decir, nuestro campo está formado, o está, mejor dicho, moldeado por nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Nuestra energía va tomando forma en base a mis pensamientos y emociones. Y nuestra energía al final termina manifestando o creando o atrayendo o haciendo justamente esta percepción selectiva que yo me enfoque solamente en lo que vibre igual a mí, en lo que esté en la misma sintonía, ¿sí? Entonces, esa información que yo traigo va a ser el dial de la radio, ¿sí? Si yo quiero escuchar una estación de radio, tengo que llegar a ese número, ¿sí? Entonces, mi información va a dar un número, un código vibratorio, donde al final voy a ver y escuchar todo lo que esté en esa sintonía, todo lo que esté en esa frecuencia, que es justamente la percepción selectiva, pero a nivel energética, ¿sí? Que al final va a estar interconectado con mi cerebro, con mi sistema nervioso, con mi percepción justamente de la vida. Entonces, ¿qué información tengo? ¿Qué información soy? Y hablando de esto, nos genera esta frase tan conocida, que es, no vemos la vida como es, sino como somos. Las cosas
que observamos, la información que recibimos la vamos a interpretar desde la información que yo creo que soy, que yo tengo. Si en mi biblioteca mental creada desde que estoy dentro de la panza hasta hoy. Voy como escribiendo libros y voy adquiriendo libros hasta de mis ancestros, ¿sí? Por poner simbolismos. En esa biblioteca simbólica voy poniendo libros y en base a toda esa información yo voy a entender la vida, pero desde esa información. No significa que la vida sea eso, sino que es lo que yo creo. Entonces, si he tenido problemas, por ejemplo, si mis padres tuvieron conflictos entre ellos y han tenido una relación tóxica y así yo he nacido, así me han gestado, así me he desarrollado y he nacido y me he criado, es muy probable que mi biblioteca mental tenga esa información sobre las relaciones de pareja en la vida. Por más que mi parte racional me indique otra cosa, ¿sí? Mi interior, mi inconsciente va a tener la información que adquirí, que viví, que pude ver, que pude aprender, ¿sí? Entonces, al final, mi percepción selectiva va a ser elegir parejas, elegir personas que me conecten a la información que yo traigo, es decir, que me conecten a mi pasado. Voy a elegir lo conocido, ¿sí? Para realmente elegir lo desconocido, tengo que atreverme y tengo que entender que existe algo más, ¿sí? Porque una cosa es querer algo más, otra cosa es realmente desde nuestro inconsciente tener la otra información que quiero al final conseguir. Si no tengo esa nueva información que quiero conseguir, no voy a conseguir nunca. Voy a conseguir siempre la información que tengo. ¿Y desde dónde sale esto? Bueno, es la información que yo creo que existe realmente. Por más que quiera otra cosa. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no todo el mundo lo es, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Porque no quieren ser felices? No, antes dije que sí quieren ser felices. ¿Y por qué no lo son? Y porque toda decisión que vayan tomando, todo pensamiento, emoción, decisiones, toda acción que vayan tomando, va a estar al final gestada desde esta percepción selectiva que nace desde la creencia hasta inconsciente, es decir, que ni siquiera yo sé conscientemente que tengo. Y eso lo he adquirido desde mi infancia más para atrás también. Entonces, para modificar todo esto, tengo que modificar mis creencias, ¿sí? Y para modificar mis creencias, como primer punto, tengo que entender de que existe otra cosa más allá de mis creencias. Si todas mis relaciones fueron iguales, lo más normal que puede ocurrir es terminar culpando en mi caso, por ejemplo, a que todas las mujeres son iguales. No, yo siempre estoy eligiendo a la misma mujer en este caso. O ser emprendedor no es bueno porque siempre va a haber fracaso. No, todos los proyectos que yo fui creando fracasaron por mi forma de pensar, de vivirlos, de experimentarlos. Entonces, si quiero un resultado distinto, tengo que modificar la información que tengo, ¿sí? Para poder comenzar a elegir otra persona, otro proyecto, otro lugar, otra acción, otra decisión. ¿Mm? Si no, siempre voy a caminar por el mismo camino o por dos máximo, pero tal vez hay 1000 caminos. Entonces, mi percepción selectiva hace que siempre elija un camino o esté entre dos caminos cuando realmente hay muchos más. Pero todo eso está conectado a las creencias que traigo. Y las creencias fueron gestadas, creadas dentro mío y consolidadas en mi inconsciente, la mayoría de ellas, por lo que he vivido desde que estaba dentro de la panza hasta mi parto y nacimiento y infancia y hasta adolescencia. Entonces, tengo que tener la valentía de entrar a esos pozos oscuros y profundos y realmente iluminar todo eso. La iluminación es hacer consciente lo inconsciente. La iluminación es alumbrar a donde no puedo ver en este momento. Entonces, la iluminación es entrar al inconsciente, observar la información que tengo y elegir qué quiero hacer con eso. Si lo quiero dejar tal cual igual o lo quiero modificar. En nuestro inconsciente no todo es malo, pero nuestro inconsciente domina nuestra vida.
Y desde nuestro inconsciente voy a vivir ese destino marcado. ¿Por qué está marcado? Porque adentro mío, en mi inconsciente, ya está marcado, pero lo puedo modificar. Así puedo también modificar el destino o el futuro, ¿sí? Entonces, este experimento me gustaría que lo puedan buscar, el experimento de la cicatriz en 1980. No me acuerdo las dos personas que lo hicieron, porque son apellidos medio raros para mí. Pero va a salir fácil cuando pongan experimento de la cicatriz, ¿sí? Y quiero que lo lleven a lo cotidiano, ¿sí? Quiero que lo lleven a ustedes mismos para que se den cuenta cómo esto lo estamos replicando todo el tiempo, en todas las áreas de nuestras vidas. Realmente quien puede salirse de esto y ampliar un poco más su perspectiva visual o selectiva, como salir de una zona de control, de una zona de confort, de una zona establecida por mi inconsciente, por lo que yo he permitido inconscientemente crear el inconsciente o registrar información en mi inconsciente, en la parte baja de ese iceberg. Entonces, cuando yo puedo observar eso, modificarlo, automáticamente mi campo de visión crece. Ya puedo observar, sentir otras cosas a las que antes sentía y veía, ¿sí? Al final siempre nos quedamos con lo conocido, con lo que nos hace sentir familiar, ¿sí? Entonces, esa información que nos hace sentir familiar no quiere decir que sea ni buena ni mala. Simplemente fue el registro de lo que he permitido desde que estaba dentro de la panza de mamá hasta mi adolescencia prácticamente. Ahí se fue configurando mi inconsciente y eso va a marcar un destino. ¿Queremos cambiar el presente para vivir mejor? Hay que meterse ahí y ver lo que hay y quedarse con lo mejor y modificar lo que no me gusta. Y de esa forma voy a cambiar mi presente y mi futuro. ¿Sí? Experimento de la cicatriz. Bueno, nos vemos pronto. Quería compartirles esto que lo acabo de leer. Sí, lo acabo de leer. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Pero voy a hacer un video, que está buenísimo esto. Y aparte, hemos hablado mucho sobre este tema de que uno atrae lo que es, ¿sí? Y entender que si atraigo algo muy malo, no es que yo sea malo, simplemente esa información estaba en mí y se viene replicando de una generación a otra. Si hay mucha vulnerabilidad, si hay mucho abuso, si hay mucho, no sé, puede pasar cualquier cosa, no siempre es malo, sí, hay muchos, hay muchas cosas buenas, éxitos en los negocios, éxitos en la salud, éxitos en las relaciones o situaciones negativas que han pasado mucho en la familia, que tal vez se han reprimido, no se han dicho nada, pero eso no significa que no esté en mí, porque yo he nacido de esa información. Entonces, mi campo atrae y a la vez mi percepción selectiva solamente va a identificar esos caminos que tal vez vaya a sufrir como familiar, ¿sí? Por eso no voy a ver otras alternativas y siempre voy a elegir esta relación tóxica, sea personas, situaciones, proyectos, lo que sea. Entonces, gracias a esto que ocurrió, que no es culpa, simplemente es responsabilidad, gracias a esto que ocurrió, me permite victimizarme por un lado, que lamentablemente eso nunca me va a llevar a nada, solamente a que se siga repitiendo eso, o tomar conciencia y modificarlo. Tomar conciencia es iluminación, es poder observar la información que traigo, con qué me quedo y qué modifico. La energía no se destruye, ni desaparece, ni se borra, solamente se modifica. Y lo mismo podemos hacer con la información, ¿sí? Que traemos. Bueno, éxitos totales y nos vemos pronto. Chao, chao.